Buenos días, mi nombre es Andrea Odalí Sánchez Vázquez. Nosotros vamos a presentar el tema de intercambiadores de calor. El equipo 3 está conformado por Lobato Anel, Ramírez Rodríguez, Santillán Pulido y su servidora. Vamos a empezar a definir qué es un intercambiador de calor. Los intercambiadores de calor son dispositivos cuya función es transferir el calor de un fluido a otro de menor temperatura. En la práctica, los intercambiadores de calor son de uso común en una amplia variedad de aplicaciones, desde los sistemas domésticos de calefacción y acondicionamiento de aire hasta los procesos químicos y la producción de energía en las plantas grandes. Y estos se clasifican según la dirección de flujo. El flujo paralelo. Los dos fluidos caliente y frío entran por el mismo extremo del intercambiador y fluyen en la misma dirección intercambiando calor hasta alcanzar una temperatura próxima la una de la otra. Es decir, los fluidos tratan de alcanzar el equilibrio térmico entre ellos. Contraflujo. Cada uno de los fluidos entran al intercambiador por diferentes extremos y se presenta el contraflujo cuando los dos fluidos fluyen en la misma dirección pero en sentido opuesto. Este tipo de intercambiador puede presentar una temperatura más alta en el fluido frío y más baja en el fluido caliente, una vez realizada la transferencia de calor. El flujo cruzado. Uno de los fluidos fluye de manera perpendicular al otro fluido. Uno de los fluidos pasa a través de los tubos mientras que el otro pasa alrededor de dichos tubos perpendicularmente. De un solo paso o paso simple. Si el fluido solo intercambia calor en una sola vez, se denomina intercambiador de calor de paso simple. En ocasiones la transferencia de calor no es lo suficientemente para alcanzar la temperatura deseada, por lo que se emplea un método que combina dos o más intercambiadores en serie. Esto permite mejorar la eficiencia del proceso de intercambiador de calor, ya que los fluidos se hacen pasar varias veces dentro de un intercambiador de paso simple. De múltiples pasos. Cuando los fluidos del intercambiador intercambian calor más de una vez, comúnmente el intercambiador de múltiples pasos invierte el sentido del flujo en los tubos al utilizar dobleces en forma de U. En los extremos, esta configuración de U permite al fluido volver a recorrer el interior del intercambiador, incrementando el área de transferencia. Regenerativos. Es un intercambiador regenerativo aquel donde se emplea el mismo fluido caliente igual a fluido frío. El fluido caliente atraviesa el intercambiador cediendo calor en él y posteriormente regresa al intercambiador como fluido frío. Este tipo de intercambiadores se emplea en sistemas de altas temperaturas, donde una parte del fluido del sistema se redirige del proceso principal a un proceso secundario, ya que la energía interna de este fluido es aprovechable para otras funciones, por ejemplo, la calefacción. Por ejemplo, este esquema simplificado corresponde al ciclo de vapor de una turbina, ciclo Rankine regenerativo. En él podemos ver una extracción de vapor de la turbina denominada sangría que se redirige hacia un proceso secundario, regenerar o recalentar el agua de alimentación de la caldera, mejorando así la eficiencia del ciclo termodinámico. Ahora, según su estructura. Existen multitud de configuraciones para los intercambiadores en función de las características necesarias para desarrollar el proceso para el que se diseñan. Explicaremos placas. Consta de un empaquetamiento de finas placas o láminas de metal corrugadas de alto coeficiente de transferencia que favorece la transferencia de calor. Si tomamos como ejemplo la imagen, podemos observar que mientras en una cara de la lámina desciende el fluido caliente, por lámina inmediatamente contigua circula a contraflujo, para favorecer el intercambio y no producir esfuerzos térmicos en zonas concretas. Los fluidos nunca se mezclan y la presión de apriete de la empaquetadura más las juntas de goma perimetral son las que se ven de color negro, evitan que los líquidos escapen de haz y de tubos y carcasa. Es la construcción más básica y común de los intercambiadores de calor. Debido a ser el sistema de tubos más empleado, se le denomina intercambiador de tubos sin más. Pero debido a la configuración, el fluido que circula por el interior de los tubos se denomina flujo interno y el fluido que circula por la carcasa, flujo externo. Refrigerados por aire. Consiste en la disposición de una serie de tubos situados en una corriente de aire. Esta corriente puede ser natural o forzada con la ayuda de un ventilador. Para mejorar la eficiencia,
Los tubos suelen tener aletas para aumentar la superficie de intercambio de calor y su coeficiente de transferencia. De tubos concéntricos. Consta de dos tubos concéntricos de diámetros diferentes ensamblados uno del otro, llamado intercambiador de calor de tubo doble o tubos concéntricos. En este dispositivo el fluido caliente circula por el conducto interno cediendo calor al fluido de menor temperatura para que circula por su sección anular, camisa o encamisado. Ahora vamos a explicar las partes que tiene un tubo concéntrico. Primero está el prensaestopas tubo exterior. Segundo está T de conexión, unión roscada, codo en U, prensaestopas tubo interno, tubo conector, tubo interior, entrada tubo interno, salida tubo externo, prensaestopas de paso, entrada tubo externo y salida de tubo externo. En total son 13 partes que lo conforman. El intercambiador de calor de tubos concéntricos es extremadamente útil, ya que se puede ensamblar en cualquier taller a partir de partes estándar como las mencionadas en el listado anterior. Intercambiadores rotativos. Están constituidos por una rueda dotada en su sentido axial de múltiples conductos de pequeño diámetro paralelos entre ellos. Esta rueda está dividida por la mitad, por lo que un flujo de aire circula por su semicírculo superior y el otro por su semicírculo inferior. La rueda está accionada por un pequeño motor reductor que la mueve a una velocidad lenta de 10-15 RPM. El fluido A, que en invierno es el de extracción del semicírculo superior, al pasar por los conductos de la rueda les transfiere calor. Al girar la rueda, cuando estos conductos se hallan en el semicírculo inferior, a su vez lo transfieren al otro fluido, el B, el de la entrada. Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Santillán Pulido y yo les hablaré del coeficiente global de transferencia de calor. Este coeficiente es complicado de calcular porque deben tomarse en cuenta los mecanismos de convección de cada lado de la pared, así como las condiciones de ensuciamiento, que hablaremos más adelante, y las propiedades de conductividad térmica de los materiales que se usan como superficie de transmisión de calor. Haciendo referencia al lado del fluido caliente, el coeficiente de transferencia de calor está dado por la siguiente ecuación, donde los diferentes términos son H1 siendo el coeficiente de convección del lado caliente, H2 el coeficiente de convección del lado frío, Re1 la resistencia de ensuciamiento del lado caliente, Re2 la resistencia de ensuciamiento del lado frío, K la conductividad térmica, A1 la superficie de transferencia de calor del lado caliente y A2 la superficie de transferencia de calor del lado frío. AM es la superficie de transferencia de calor media. En el caso de N1 y N2 se especifica cuando hay aletas tanto en el lado caliente como en el lado frío, como podemos observar las fórmulas que se encuentran debajo de la del coeficiente global, y L siendo el espesor de la pared. Ahora hablaremos del coeficiente global de transferencia de calor, pero con el valor de U. Como sabemos, U representa el coeficiente global de transferencia de calor, y es que existen ciertos tipos de problemas, principalmente relacionados con intercambiadores de calor, donde es conveniente simplificar el cálculo de calor. Esto se realiza incorporando el concepto del coeficiente global de transferencia de calor, el cual se relaciona con el calor mediante la siguiente ecuación, donde Q es la tasa de transferencia de calor, A es el área de la superficie de transferencia de calor, U, como mencionamos al inicio, es el coeficiente global de transferencia de calor, y las diferencias de temperaturas de media logarítmica es lo que se encuentra al final de la ecuación. Esto está influenciado por el espesor y la conductividad térmica de los materiales a través de los cuales se transfiere calor. Cuanto más grande es el coeficiente, más fácil se transfiere el calor desde su fuente hacia el producto que está siendo calentado. A partir de esta ecuación podemos observar que el valor de U es directamente proporcional a Q, que es la tasa de transferencia de calor. Suponiendo que la superficie de transferencia de calor y la diferencia de temperatura permanecen sin modificación, cuanto más grande sea el valor de U, más grande será la tasa de transferencia de calor. En otras palabras, esto podría significar que para un determinado intercambiador de calor y producto, un valor U más alto puede acortar los tiempos por lote y aumentar la producción o ingresos. Calcular el valor U. En la conducción térmica, la energía se transfiere como calor debido a la migración. Hay varias ecuaciones que se pueden usar para determinar el valor de U. Una de ellas es la siguiente, donde H es el coeficiente de transferencia de calor por convección, L es el espesor de la pared y lambda es la conductividad térmica.
A su lado derecho podemos observar una imagen que es la transferencia de calor a través de una pared. Y a continuación explicaré cómo calcular un valor de U. El ejemplo que tenemos a continuación es calcular el valor de U con un tanque enchaquetado de acero al carbono, haciendo una comparación de fuentes de calor de agua caliente contra vapor. El ejercicio nos dice que dos tanques enchaquetados de acero al carbono tienen una conductividad térmica de 50 watts sobre metro grados Celsius, con una pared interna de 15 milímetros de espesor, que se usan para calentar agua. Uno utiliza agua caliente como fuente de calor, mientras que el otro utiliza vapor. Suponiendo que los coeficientes de transferencia de calor son 1000 watts sobre metro cuadrado grados Celsius para el agua, que será calentada a 3000 watts metro cuadrado grados Celsius para el agua caliente, y 10.000 watts metro cuadrado grados Celsius para el vapor, calculemos los valores de U para ambos procedimientos del calentamiento. Entonces, a continuación podemos observar la fórmula que se encuentra aquí abajo. Utilizamos la fórmula que se nos presentó anterior, simplemente reemplazando los valores que se nos otorgan en este ejercicio. Y aquí realizamos la comparación. Una vez que terminamos los resultados, nos damos cuenta que al hacer la comparación del agua y el vapor provee una mejora del 17% sobre el valor de U calculado. En este caso tomamos en comparación qué nos conviene más, tanto el agua caliente como el vapor. Ahora hablaremos sobre los factores de suciedad. Antes de poder hablar sobre los factores de suciedad, definamos qué es la suciedad. La definición más común de ensuciamiento en relación con los intercambiadores de calor es la que lo define generalmente como la deposición y acumulación de material no deseado. El ensuciamiento se define como la resistencia térmica provocada por la acumulación de contaminantes en las superficies de transferencia de calor que afecta negativamente la eficiencia y vida útil de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Es el principal responsable del incremento de los costos de operación. Por otra parte, la importancia del ensuciamiento es que nos deja contemplar que la suciedad en los sistemas enfriados por agua como los enfriados por aire acumulan suciedad, incluso si no se encuentran operados o son nuevos. Comprender los diferentes tipos de incrustaciones, que también se le llama así al ensuciamiento, y sus causas ayudará a los ingenieros y operadores a elegir el mejor tipo de intercambiador de calor para su aplicación particular y mantenerlo funcionando en condiciones óptimas. Ahora, ¿cuál es el factor de la suciedad? Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, ahora podemos explicar este factor. El factor de ensuciamiento representa la resistencia teórica al flujo de calor debido a la acumulación de una capa de suciedad en las superficies de los tubos del intercambiador de calor. En la práctica, los factores de ensuciamiento son a menudo exagerados por el usuario final en un intento de minimizar la frecuencia de limpieza. Sin embargo, usar el incorrecto puede desembocar en la necesidad de una limpieza más frecuente. Esto es un valor matemático generalmente denominado RF o RD, que representa la resistencia térmica de los depósitos y muestra una relación entre el coeficiente de transferencia de un intercambiador de calor totalmente limpio y la misma unidad después del ensuciamiento. Todo esto planteándolo de una manera teórica. Como podemos observar en esta fórmula del factor de ensuciamiento o incrustación, nos da la fórmula con superficies limpias y superficies con incrustación. Estos factores son normalmente proporcionados por el cliente basándose en su experiencia con el funcionamiento de su planta en producción o proceso, pero si estos no son definidos o acotados apropiadamente dentro de ciertos niveles, pueden hacer totalmente inútil la labor del ingeniero por muy hábil que sea el diseño del intercambiador. Los valores estándar para una serie de líquidos y gases comunes con los que se va a trabajar como fuel oil, agua de mar y vapor del alcohol. Sin embargo, para muchos materiales, incluidos aquellos con los factores de ensuciamiento más altos, como lodos, es mejor analizar la sustancia para lograr un resultado preciso, como podemos observar en la tabla que se encuentra del lado izquierdo. Ahora pasemos a los tipos de ensuciamiento. Existen diferentes tipos de ensuciamiento que pueden variar según diversos factores. Como los mecanismos por los cuales se produce el ensuciamiento van a variar con la aplicación, pero pueden ser ampliamente clasificados en 4 tipos claramente identificables, los cuales vamos a desarrollar a continuación. También hay diferentes términos utilizados globalmente para los diferentes tipos de incrustaciones y esto puede llevar a la confusión sobre lo que realmente está sucediendo en una situación concreta, que es lo que vamos a desarrollar. Uno de los tipos de ensuciamiento que tenemos es el ensuciamiento o incrustaciones químicas.
Este es aquel que tiene cambios químicos en el fluido que causan que se deposite una capa de ensuciamiento sobre la superficie, ya sea interna o externa de los tubos. Un ejemplo común es la suciedad en una caldera causada por las sales que se depositan sobre los elementos de calentamiento a medida que su solubilidad se reduce al aumentar la temperatura. La probabilidad de incrustaciones aumenta con la temperatura, la concentración y los niveles de pH. El ensuciamiento químico se elimina mediante tratamiento químico o descalcificación mecánica, y de estos existen diversos ejemplos como los podemos encontrar aquí abajo. Una de ellas es el scaling, incluida la cal. Tenemos que tener en cuenta que la cal es el agente de contaminación químico más conocido en la aplicación industrial. La formación de incrustaciones es particularmente problemática cuando el agua de refrigeración tiene un alto contenido de minerales. Los síntomas son las típicas costras de cal que se acumulan dentro de los intercambiadores de calor y generalmente en toda la línea del agua, incluida tuberías y bombas, aunque la apariencia dependerá de factores locales y de los minerales implicados. Otro que podemos observar es la estrubita. La estrubita, que es fosfato de magnesio y amonio, es un mineral de fosfato que a menudo precipita en la orina. La estrubita puede ser un problema en el tratamiento de aguas residuales y fangos, ya que la estrubita forma una costra dura en muchas superficies, incluidas las tuberías interiores y los intercambiadores de calor. Y por último tenemos la vivianita. Este puede causar un problema cuando el cloruro férrico, también conocido como licor de salmuera, se agrega a los lodos para controlar las emisiones de sulfuro de hidrógeno. Cuando la temperatura del agua es demasiado alta, esto puede provocar la aparición de una costra dura de un producto azul o verde, que es duro como la vivianita, sobre la superficie del intercambiador de calor, terminando por otros factores. Ahora pasamos con el ensuciamiento biológico. Este es causado por el crecimiento de organismos en el fluido que se depositan en la superficie. Este tipo de ensuciamiento también está fuera de control del diseñador del intercambiador, pero puede verse influido por la elección de los materiales, ya que algunos notablemente, como los latones no ferrosos, son venenosos para algunos organismos. Cuando se produce este tipo de ensuciamiento debe eliminarse mediante tratamiento químico o procesos mecánicos abrasivos. Ejemplos que podemos encontrar, uno de ellos son las algas. El ensuciamiento por algas se produce cuando se usa agua de ríos o canales no tratadas para enfriamiento. Las regulaciones ambientales impiden el uso de aditivos químicos y también limitan el aumento de temperatura, por lo que las algas crecen rápidamente, en lo que es un entorno ideal. La contaminación biológica de algas puede aparecer cuando se maneja agua de río como base de enfriamiento. Otro ejemplo que podemos encontrar es el de los mejillones cebra. Los mejillones cebra son una especie invasora que se ha expandido por zonas de agua dulce de todo el mundo y está provocando problemas en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Entran en las tuberías como larvas que posteriormente colonizan y en algunas ocasiones se han eliminado cientos de toneladas de mejillones en varias instalaciones de tratamiento de aguas. Su presencia no es habitual en los intercambiadores de calor y pueden controlarse mediante un lavado regular y manteniendo la velocidad del fluido a través del intercambiador por encima de 2 metros sobre segundo para evitar que las larvas se adhieran. Y por último tenemos el efluente filtrado final. En algunas instalaciones de tratamiento de aguas residuales, este es tomado después de la presa de filtro y se usa como un medio de enfriamiento. Sin embargo, debido al alto nivel del material biológico que contiene, presenta un alto potencial de ensuciamiento que puede ocurrir rápidamente dependiendo de la naturaleza exacta del diseño del intercambiador de calor y del efluente filtrado final. Pasamos al ensuciamiento por deposición o sedimentación. Este ocurre cuando las partículas contenidas dentro del fluido se depositan en la superficie, generalmente cuando la velocidad del fluido cae por debajo de un nivel crítico. Un buen diseño de intercambiador de calor, incluido el cálculo de la velocidad crítica para cualquier combinación de fluidos y partículas, debe dar como resultado velocidades de trabajo mínimas por encima de este nivel crítico. Y este tiene dos ejemplos, el sedimento y el quemado. El sedimento es la forma más común de ensuciamiento del intercambiador de calor y es causado por partículas del fluido tratado que se adhieren en la superficie del intercambiador. Un buen diseño de intercambiador previene la formación de sedimentos, asegurándose que el fluido tiene suficiente velocidad y presión. Una recomendación es el uso de tubos corrugados como podemos observar en la imagen, ya que garantizan un funcionamiento eficiente. Y por otro lado tenemos el quemado.
El quemado aparece cuando la temperatura del agua es demasiado alta, lo que hace que los sedimentos, especialmente en los materiales orgánicos, se adhieran a la pared del tubo. Suele ocurrir cuando hay algún fallo, por ejemplo, cuando el producto se sigue calentando sin movimiento, lo que resulta en un sobrecalentamiento del producto. Esto genera un riesgo de quemado, ya que puede reducirse mediante un buen diseño global del sistema y entrelazando los controles para las bombas de agua y de fango. Por último, tenemos el ensuciamiento por corrosión. Este se produce cuando una capa de productos corrosivos se acumula en las superficies del tubo y forma una capa extra de material, que a menudo presenta una resistencia térmica. No debe confundirse con la corrosión que se produce debajo de la capa de incrustación, como se mencionó anteriormente. El uso cuidadoso de materiales resistentes a la corrosión, como el acero inoxidable, es un factor clave para prevenir el ensuciamiento por corrosión, como podemos observar en la imagen donde el intercambiador de calor está deteriorado y dañado por la corrosión. Como último tema del ensuciamiento tenemos la prevención y reducción de los errores más frecuentes. Tengamos en cuenta que la prevención y la reducción siempre va a ser la mejor vía para evitar el daño de los operativos que tenemos con los intercambiadores de calor. Y del lado derecho podemos observar que tenemos un listado de los 10 errores más frecuentes con sus recomendaciones o posibles soluciones. Como por ejemplo tenemos el exceso de ensuciamiento. Las consecuencias de un exceso de suciedad dentro de un intercambiador de calor pueden ir desde algo simple como una mayor necesidad de limpieza regular hasta peligrosas como roturas en el propio intercambiador. El ensuciamiento excesivo también merma la eficiencia operativa e incrementa el consumo de energía, que es algo que queremos evitar a toda costa. Pasamos con el material de fabricación inadecuado. Tengamos en cuenta que lo barato a veces sale caro. Por ejemplo, el acero al carbono es más económico que el acero inoxidable y más fácil de trabajar, por lo que es una opción muy común cuando el presupuesto es ajustado, pero también es más vulnerable a la corrosión y a las reacciones químicas, por lo cual tenemos que tener en cuenta lo que queremos buscar. Pasamos con la caída de presión incorrecta. Los problemas de presión generalmente ocurren cuando la caída de presión en el intercambiador de calor es mayor que la especificada en los parámetros de diseño. Una razón podría ser un cambio en las características del producto a tratar. Pasamos con la ubicación inadecuada. Hemos visto intercambiadores de calor apiñados en esquinas, obstruidos por tuberías u otros equipos o alimentados por tuberías excesivamente largas o complejas. A veces esto dificulta las tareas de limpieza y mantenimiento del intercambiador, y dichas tareas dejan de ser rutinarias y suelen alargarse más allá de los intervalos recomendados o suprimirse, lo que conduce a problemas más serios. Si tiene poco espacio, asegúrese de que el intercambiador de calor que necesita quepa en ese espacio. Pasamos con la capacidad insuficiente. Puede ser tentador invertir en una unidad más pequeña para ahorrar dinero, pero no es aconsejable, ya que especificar un intercambiador de calor que no sea lo suficientemente grande como para hacer frente al volumen máximo o la capacidad de procedimiento pueden dar lugar a horas de trabajo prolongadas o, en el peor de los casos, al rechazo de encargos por falta de la capacidad. Seguido tenemos los daños en la producción. Una manipulación inadecuada del producto puede afectar a sus parámetros de calidad. Estos efectos son indeseables, ya que se pueden prevenir con un intercambiador de calor adecuado. Seguimos con la ausencia de sistema de apoyo o seguridad. Un intercambiador de calor bien diseñado debe incluir el modo a prueba de fallos para evitar que se produzcan daños en caso de caída del sistema en cualquier parte de la línea de producción. También es importante asegurarse de que el intercambiador esté incluido dentro del sistema de seguimiento y alarma. Pasamos a la limpieza y mantenimiento insuficientes. Cuanto más sencillo de mantener es un intercambiador de calor, la programación de su mantenimiento se ejecuta de forma regular. Y su mantenimiento. En definitiva, un intercambiador de calor bien diseñado debe permitir que su inspección y limpieza rutinaria sean lo más sencillo y rápido posible para evitar que sean insuficientes. Seguimos con una pobre eficiencia energética. Cuando se diseña un intercambiador de calor hay que tener en cuenta el potencial para la regeneración de calor o la transferencia de calor de producto a producto, ya que en la mayoría de los casos habrá algún calor o efecto enfriamiento sobrante en el fluido de servicio después de que haya pasado a través del intercambiador de calor. Un diseño que reutilice o regenere este calor reducirá el consumo de energía del equipo y los costes de funcionamiento. Y por último,
tenemos los parámetros de diseño incorrectos. Si la información proporcionada al fabricante del intercambiador de calor es incorrecta o incompleta, entonces la unidad instalada no funcionará de manera óptima para el producto y el fluido de servicios indicados. Esta es una lista de recomendaciones y apoyos que mejorarían el desempeño de un intercambiador de calor. Muy buenos días, mi nombre es Lobato Anel Brandoniel y el día de hoy voy a presentar el tema método de la diferencia media logarítmica de temperaturas. Bueno, para resolver estos problemas del intercambiador de calor, los ingenieros a menudo usan una diferencia de temperatura media logarítmica, que esto se puede simplificar con las letras LMTD. Esto se utiliza para determinar la fuerza impulsora de la temperatura para la transferencia de calor de los intercambiadores de calor. Ahora, la LMTD se introduce debido al hecho de que el cambio de temperatura que tiene lugar a través del intercambiador de calor, desde la entrada hasta la salida, no es lineal. Ahora, la diferencia de temperatura entre los fluidos calientes y fríos varían a lo largo del intercambiador de calor y resulta conveniente tener una diferencia de temperatura media, que esto se puede simplificar a delta Tm, para que se pueda usar la relación Q va a ser igual al área por el coeficiente global de transmisión de calor multiplicado por la diferencia de temperatura media logarítmica. Y es la fórmula que podemos ver en la parte del medio, lado derecho. Por lo tanto, la diferencia de temperatura media logarítmica es un promedio logarítmico de la diferencia de temperatura entre las alimentaciones de calor y frío en cada extremo del intercambiador de calor. Entonces, cuanto más grande es el LMTD, más calor se transfiere. La circulación de un fluido con respecto a otro puede ser muy variada, pero siempre resulta como una combinación de tres casos típicos, que son los tres siguientes: flujo en corrientes paralelas del mismo sentido, flujos en corrientes paralelas en sentido contrario, es decir, en contracorriente, y el último caso que puede haber es en flujos en corrientes cruzadas. El primer caso que hablaré va a ser de los flujos paralelos del mismo sentido. Bueno, en un intercambiador de flujo paralelo, el fluido con mayor temperatura y el fluido con menor temperatura fluyen en la misma dirección, que es lo que podemos ver en la imagen inferior lado derecho. Por lo tanto, la diferencia media de temperatura corresponde a la diferencia media logarítmica del mismo sentido, lo cual se expresa en la fórmula que tenemos en el lado inferior izquierdo. El segundo caso es flujos en corrientes paralelas en contracorriente. En un intercambiador de contraflujo, el fluido con mayor temperatura y el fluido con menor temperatura fluyen en él con la misma dirección, pero en sentido contrario, y es lo que podemos ver en la imagen inferior lado derecho. Entonces, la distribución de temperaturas corresponde a la diferencia media logarítmica en contracorriente, y esa se expresa en la fórmula que está inferiormente lado izquierdo. Y el último caso es flujos en corrientes sujetos cruzadas. En un intercambiador de flujo cruzado, el fluido con mayor temperatura y el fluido con menor temperatura van a fluir formando un ángulo de 90 grados entre ambos. Esto quiere decir perpendicular uno al otro. Entonces, la diferencia media logarítmica de temperaturas correspondiente está dada por la siguiente ecuación, que es la diferencia media de temperatura va a ser igual a omega, esto multiplicando a T1, que representa la temperatura de entrada del fluido a la carcasa, restándole la temperatura de entrada del fluido de los tubos. Sin embargo, esta fórmula puede tener otras variables, como observamos en las últimas dos fórmulas inferiores. Flujos combinados. Generalmente, los flujos en equipos de transferencia de calor son más complicados a los que ya he hablado anteriormente. Por esta misma razón,
el cálculo de la diferencia media logarítmica de temperaturas resulta ser más complicado. Entonces, el procedimiento que se sigue para su cálculo es usar la diferencia media logarítmica del caso de contracorriente y aplicarle un factor de corriente F, que depende del tipo de equipo, y es lo que demuestra la fórmula que vemos en pantalla. Ahora, en todos los casos mostrados anteriormente, la nomenclatura de las temperaturas sería la siguiente. T mayúscula 1 va a representar la temperatura de entrada del fluido a la carcasa. T minúscula 1 representa la temperatura de entrada del fluido de los tubos. T mayúscula 2 representa la temperatura de salida del fluido de la carcasa. Y T minúscula 2 representa la temperatura de salida del fluido de los tubos. Además, F va a representar dos parámetros, P y R, que se conocen como eficiencia térmica y capacidad calorífica respectivamente. Y esto se puede expresar en las dos fórmulas que vemos en pantalla. Por lo tanto, el cálculo de la diferencia de temperatura media logarítmica se hace partiendo de considerar que el equipo funciona en contracorriente. LMTD, condensadores y calderas. Los generadores y condensadores de vapor también son ejemplos de componentes encontrados en instalaciones nucleares donde se necesita el concepto de LMTD para abordar ciertos problemas. Cuando el agua enfriada ingresa al generador de vapor, debe calentarse hasta su punto de ebullición y luego debe evaporarse. Debido a que la evaporación tiene lugar a temperatura constante, no se puede usar un solo LMTD. En este caso en particular, el intercambiador de calor debe tratarse como una combinación de 2 o 3 intercambiadores de calor. Y eso es lo que explica la gráfica, que esta gráfica nos ayuda a entender mucho mejor cómo funcionan los condensadores y calderas y para obtener su LMTD. Suposiciones y limitaciones. ¿Qué suposiciones o limitaciones podría tener el método LMTD? Bueno, una sería que se ha supuesto que la variación de temperatura entre ambos fluidos es proporcional a la diferencia de temperaturas, lo que supone calor específico constante. Esta suposición es válida para fluidos con cambios de temperatura relativamente pequeños. Un caso particular donde ese supuesto no se cumple se da cuando al menos uno de los fluidos intercambia calor latente, como por ejemplo podría ser una caldera. Otro punto es que se asume que el coeficiente global de transferencia es constante, que es algo que hemos estado mencionando. Y por último, que el enfoque de resolución de problemas mediante el LMTD aplica sobre problemas estacionarios y no puede emplearse para problemas transitorios, es decir, donde pueden producirse de manera temporal cambios de signo en la diferencia de temperatura. Características. Podemos encontrar al menos dos características del método LMTD. La primera sería que en intercambiadores de calor, tanto en contracorriente como los de flujo paralelo, la temperatura de cada corriente va cambiando. Y eso lo podemos ver en la gráfica que tenemos en el lado derecho. Y otra característica es que la diferencia de temperatura media logarítmica se utiliza debido al hecho de que el cambio de temperatura que tiene lugar a través del intercambiador de calor, desde la entrada hasta la salida, no es lineal. Método de la efectividad. En el análisis de los intercambiadores de calor es importante la determinación de la razón de la transferencia de calor y las temperaturas de salida de los fluidos caliente y frío para valores prescritos de gasto de masa y temperaturas de entrada de los fluidos, cuando se especifica el tipo y el tamaño del intercambiador. Este método también es conocido o llamado como método de número de unidades de transferencia, NTU. Se utiliza para calcular la tasa de transferencia de calor en los intercambiadores de calor, cuando no hay información suficiente para calcular la diferencia media logarítmica de temperatura, también conocido como LMTD. Como ya he mencionado, el método NTU es el método de número de unidades de transferencia.
Este método se basa en un parámetro dimensional llamado efectividad de la transferencia de calor, que puede ser definido como la siguiente fórmula, que E va a ser igual a la razón de la transferencia de calor real entre la razón máxima posible de la transferencia de calor. Además, la razón máxima posible de transferencia de calor en un intercambiador se puede representar como la siguiente fórmula que se puede observar en pantalla inferiormente. Ahora, una inspección de la figura citada revela que el máximo flujo de calor podría transferirse si uno de los dos fluidos, ya sea el caliente o el frío, sufriera un cambio de temperatura igual a la máxima diferencia de temperatura existente en el intercambiador de calor. Esta diferencia máxima corresponde justamente a la diferencia de temperaturas y sería aquel que tuviera la capacidad calorífica, es decir, C mínima entre los dos. Por consiguiente, el máximo flujo de calor que podría transferirse en un intercambiador está dado por la siguiente expresión, que es la fórmula que observamos en pantalla. Entonces, para un intercambiador de calor con flujos en paralelo en el que el fluido caliente o frío tiene la capacidad calorífica mínima, se puede obtener en base a las siguientes dos fórmulas que muestro en pantalla. Es importante mencionar que las efectividades están relacionadas entre sí a través del coeficiente de capacidades caloríficas, por otra parte la de temperaturas. Estas variables pueden agruparse en forma adimensional a través del número de unidades de transferencia de calor en el intercambiador, y eso se puede representar en la siguiente fórmula. A la luz de las variables anteriores, es ahora conveniente establecer una relación entre la efectividad, que es el número de unidades de transferencia NTU, y el coeficiente de capacidades caloríficas. Valores aproximados del coeficiente global de transmisión de calor. Estas tablas que vemos en pantalla son bastante útiles para los métodos que he explicado anteriormente, y de esa forma, al usarlas, puedes solucionar los problemas que puedan surgir para encontrar las temperaturas. Buenos días, mi nombre es Yaslina Damari Ramírez Rodríguez y les presentaré el análisis y diseño de intercambiadores. Primeramente, el intercambiador de calor es un equipo que transfiere continuamente calor de un medio a otro, como se había mencionado anteriormente. Hay dos tipos principales de intercambiadores de calor, los directos e indirectos. Bueno, los intercambiadores de calor directo son aquellos donde ambos medios están en contacto directo entre sí. Se da por sentado que los medios no se mezclan. Un ejemplo de este tipo de intercambiador de calor es una torre de enfriamiento, donde el agua se enfría a través del contacto directo con el aire. Por otro lado, el intercambiador de calor indirecto es donde existe ambos medios separados por una pared a través de la cual se transfiere el calor. Bueno, los intercambiadores de calor indirectos están disponibles en varios tipos principales, ya sea en placa, carcasa y tubo o espiral. En la mayoría de los casos, el tipo de placa es el intercambiador de calor más eficiente. En general, ofrece la mejor solución a los problemas térmicos, brindando los límites más amplios de la presión, asimismo como la temperatura dentro de la restricción del equipo actual. Otro punto donde podemos encontrar los intercambiadores de calor o sus aplicaciones son los siguientes. El intercambiador de calor, el cual realiza la función doble de calentar y enfriar dos fluidos. El condensador, que es el encargado de condensar un vapor o una mezcla de vapores. Por lo tanto, el enfriador enfría un fluido por medio de agua. El calentador aplica calor sensible a un fluido. El rehervidor, conectado a la base de una torre de fraccionaria, proporciona el calor de ebullición, que es el cual se necesita para la destilación, donde los hay de termosifón, de circulación forzada o de caldera. Y por último encontramos el vaporizador,
que viene siendo un calentador que vaporiza la parte del líquido. Por ello, existen ciertos tipos de intercambiadores de calor. En este punto se realiza una descripción de los tipos fundamentales de intercambiadores, que por lo tanto serían intercambiadores de tubería doble, intercambiadores enfriados por aire, intercambiadores del tipo placa e intercambiadores de casco o tubo. Primero hablaremos brevemente sobre qué es y cómo son cada uno de los tipos de intercambiador de calor. Primero encontramos los intercambiadores de tubería doble, que estos consisten en un tubo pequeño que está dentro de otro tubo mayor, circulando los fluidos en el interior del pequeño y entre ambos. Estos intercambiadores se utilizan cuando los requisitos de área de transferencia son muy pequeños. Intercambiadores enfriados por aire. Estos consisten en una serie de tubos situados en una corriente de aire, que puede ser forzada con ayuda de un ventilador. Los tubos suelen tener aletas para aumentar el área de la transferencia de calor. Pueden ser de hasta 40 pies o bien 12 metros de largo y de 8 a 16 pies, que en metros serían de 2 a 5 metros. La selección entre intercambiador enfriado por aire frente a un enfriado por agua es una cuestión más económica. Hay que considerar gastos de enfriamiento del agua, potencia de los ventiladores y la temperatura de salida del fluido. Un intercambiador de aire tiene una diferencia de temperatura de 15 grados Fahrenheit. Con agua se obtienen diferencias menores, ya que el agua y el aire presentan diferentes temperaturas de enfriamiento. Ahora encontramos los intercambiadores de tipo placa. Estos también los llamamos intercambiadores compactos. Pueden ser de diferente tipo, intercambiadores tipo placa y armazón, similares a un filtro de prensa. Los intercambiadores de aleta de placa con soldadura admiten una gran variedad de materiales de construcción. Tienen una área elevada de intercambio en una disposición muy compactada. Por la construcción están limitados a presiones pequeñas. Por último encontramos los intercambiadores de casco y tubo. Estos son los intercambiadores más ampliamente utilizados en la industria química y en las consideraciones de diseño mejor definidas. Consiste en una estructura de tubos pequeños colocados en el interior de un casco de mayor diámetro. Para el intercambiador de calor de casco y tubo se puede identificar de distintas maneras. Este se puede identificar principalmente con 3 letras: el diámetro en pulgadas del casco y la longitud nominal de los tubos en pulgadas. Como mencionábamos, con las 3 letras podemos identificar los intercambiadores de calor de casco y tubo. Como primera letra es la indicada del tipo del cabezal estacionario. Los tipo A, que son canal y cubierta desmontable, y B, que viene siendo el casquete, que son uno de los más comunes. La segunda letra nos indica el tipo de casco, la cual la más común es la E, que es la casco de un paso. La F de 2 pasos es más complicada de mantenerla. Por lo tanto, los tipos G, H y J se utilizan para reducir las pérdidas de presión en el casco. El K es un tipo de reibidor de caldera utilizado en la torre de fraccionamiento. Y por último tenemos la tercera letra, en la cual nos indica el tipo de cabezal del extremo posterior. Los de tipo S, T y U son los más utilizados. El tipo S, que es el cabezal flotante con dispositivo de apoyo, el diámetro del cabezal es mayor que el del casco y hay que desmontarlo para sacarlo. Y por último el tipo T, del que viene siendo el cabezal flotante sin contrabrida, puede sacarse sin desmontar, pero necesita mayor diámetro de casco para la misma superficie de intercambio. Para dichos intercambiadores
Contienen diferentes componentes, los cuales les presentaré a continuación. Para dichos intercambiadores contienen diferentes componentes y para esto los presentaré a continuación. Uno de los más principales. Como número 1 tenemos cabezal estacionario o canal. 2. Cabezal estacionario, casquete. 3. Pestaña del cabezal estacionario, canal o casquete. 4. Cubierta de canal. 5. Tobera de cabezal estacionario. 6. Lámina estacionaria de tubo. 7. Tubos. 8. Cascos. 9. Cubierta del casco. 10. Brida del casco extremo del cabezal estacionario. Como estos son uno de los 10 primeros componentes más importantes, pero como podemos observar en la imagen, son 39 las piezas de los componentes principales que podemos encontrar. Ahora les mostraremos los diferentes intercambiadores de calor según sus componentes. Como primero tenemos el intercambiador de cabezal flotante interno, tipo AS. Este modelo es uno de los más comunes. Tiene casco de un paso, tubos de doble paso con canal y cubierta desmontable, cabezal flotante con dispositivo de apoyo, tiene desviadores transversales y placas de apoyo. Sus características son las siguientes. Permite la expansión térmica de los tubos respecto al casco. Permite el desmontaje. 3. En un lugar de 2 pasos puede tener 4, 6 u 8 pasos. Los desviadores transversales, por el porcentaje de paso y su separación, modifican la velocidad en el casco y su pérdida de carga. Como última característica tenemos el flujo en contracorriente y a favor de la corriente de la mitad de los tubos. Intercambiador de lámina y tubo fijo tipo BM. Este intercambiador no tiene apenas diferencia entre ambos extremos. Es un solo paso en tubo y casco, lo que limita la velocidad dentro de los tubos. Lo reduce el coeficiente de transmisión de calor. Tiene junta de expansión en casco, imposibilidad de apertura para limpieza en el lado del casco. Intercambiador de cabezal flotante exterior. Este modelo tiene el conjunto de tubos en tipo U, los que permiten un fácil desmontaje del conjunto de tubos. Tiene el inconveniente a la hora de sustituir un tubo dañado, ya que tiene el desviador central unido a la placa de los tubos. Rehervidor de caldera. Este intercambiador se caracteriza por la configuración del casco. El conjunto de tubos puede ser también tipo A o U, dando lugar. El vertedero a la derecha de los tubos mantiene el líquido hirviendo sobre cada uno de ellos y el vapor sale por la torbera superior y el líquido caliente sale por la torbera inferior. Condensador de flujo dividido. Este se utiliza fundamentalmente para condensar vapores, pues la disminución de la pérdida de carga es un factor de 8. La parte del intercambiador se utiliza como condensador y cada parte puede utilizarse como enfriador. El desviador central divide el flujo en dos y el resto de los desviadores los lleva a través de los tubos para enfriarse. Ya hablamos sobre el análisis de cada uno de los intercambiadores, por lo tanto ahora hablaremos sobre su diseño, el cual es uno de los puntos más importantes, ya que para esto necesitaremos realizar varios pasos para poder llegar a un diseño adecuado, después de haber seguido ciertos cálculos. Para ello, las fases a seguir en el diseño de intercambiador de calor de casco y tubos son los siguientes. Comprobar el balance de energía. Hemos de conocer las condiciones de procedimiento, caudales, temperaturas, presiones, propiedades físicas de los fluidos. Como segundo punto sería asignar las corrientes del tubo y el casco. Tercer punto sería dibujar los diagramas térmicos. Cuarto paso sería determinar el número de los intercambiadores en serie. 5. Calcular los valores corregidos de la diferencia media de temperaturas. 6. Seleccionar el diámetro, espesor, material, longitud y configuración de cada tubo. 7. Estimar los coeficientes de película y de suciedad
y calcular los coeficientes globales de transmisión de calor. 8. Calcular la superficie de intercambio estimada. 9. Seleccionar el tamaño del casco utilizando 2 pasos en tubo. 10. Calcular las pérdidas de presión en el lado del tubo y recalcular el número de pasos para cumplir las pérdidas de presión admisibles. 11. Asumir la separación entre desviadores y el área de paso para conseguir la pérdida de presión en un casco admisible. 12. Recalcular los coeficientes de película en el lado del tubo y casco utilizando las velocidades más básicas disponibles. 13. Recalcular los coeficientes globales de transmisión de calor y comprobar si tenemos superficie suficiente de intercambio. 14. Si la superficie de intercambio es muy grande o muy pequeña, revisar los estimados de tamaño de carcasa y repetir las etapas 9 y 13. Con base a estas fases recurrimos a fase por fase para realizar el diseño, asimismo con los cálculos pertinentes ya mencionados. De nuestra parte sería todo. Gracias por su atención.